Universidad César Vallejo, solo para los que quieren salir adelante. Hola a todos, somos el equipo 3 del curso Cátedra Vallejo de la Universidad César Vallejo en la sede de Lima Norte y les damos la bienvenida a este análisis especial. Hoy iniciamos con una frase que resume el espíritu humanista de César Vallejo. El primer paso para transformar la sociedad es mirar con empatía el sufrimiento ajeno. Con esta idea vamos a explorar un tema tan antiguo como dolorosamente vigente: discriminación y conflicto cultural relacionado con la obra Las 2 horas. A través de este cuento, Vallejo nos desnuda el choque entre el mundo indígena y el mundo civilizado, exponiendo injusticias, desigualdades y violencia cultural que ha lastimado a varias personas. Hoy analizaremos también la discriminación étnica y cultural, la incomprensión religiosa y la violencia y deshumanización. Y finalmente, cómo todo esto sigue presente en el Perú actual. Sin más preámbulos, comencemos dándole paso a nuestro primer expositor. Gracias, Darwin, por el pase. Bueno, sobre los datos bibliográficos de César Vallejo, es el máximo poeta peruano y es un gran innovador en la literatura del español. Entre los datos tenemos el nombre completo, que es César Abraham Vallejo Mendoza. Su nacimiento fue el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, La Libertad, Perú. Fallecimiento: murió el 15 de abril de 1938 a los 46 años en París, Francia. Bueno, en sus obras claves tenemos que es la poesía inicial, Los Geraldos Negros, de 1918. Fue su primera obra con temas íntimos y nostálgicos. Entre ellos también tenemos La Vanguardia, que es la de Trilce, 1922. Es considerada una obra maestra de la vanguardia, muy experimental y rompedora. En la narrativa social, pues tenemos el Tenio, en 1931. Es una novela indigenista que denuncia la explotación de todos los obreros. Y en lo que son obras póstumas, tenemos los poemas humanos de 1939, las cuales tienen conciencia social y está enfocada en el dolor humano. Y lo último tenemos lo que es España. A partir de mí está el cáliz, inspirada en la guerra civil española. Es un canto a la solidaridad. Bueno, gracias. Gracias, Jack, por esa mirada tan clara del contexto literario de Vallejo. Ahora avancemos en el entorno de donde se gesta esta obra literaria Las 2 horas. Le doy el pase a Yusdeli. Gracias, Darwin. Para entrar un poco más en contexto, el cuento Las 2 horas, escrito por César Vallejo, publicado en Cuentos Completos en 1959, se sitúa en un ambiente andino donde chocan dos mundos, el indígena y el occidental. Vallejo, marcado por una infancia en una sociedad desigual y patriarcal, proyecta aquí toda su sensibilidad frente a la injusticia y la discriminación. A través de los personajes muestra cómo los prejuicios y el poder dominante generan exclusión y violencia hacia quienes son diferentes. Por eso, este relato funciona como una denuncia social que refleja las tensiones culturales de su tiempo y que además dialoga con la realidad peruana actual, donde la intolerancia y el racismo siguen siendo problemas vigentes. Con todo esto en mente, ahora sí pasamos al argumento del cuento. En Las 2 horas, dos niños indígenas, Juncio y Analquer, llegan a un pueblo y durante una misa se ríen porque no comprenden el rito. Ese gesto inocente provoca la indignación de los pobladores, quienes los insultan, los golpean y finalmente los encarcelan. Esta reacción revela la intolerancia religiosa y el prejuicio cultural y la violencia que sufren los pueblos originarios. A través de este conflicto, Vallejo muestra cómo el poder y los estereotipos deshumanizan al otro, recordándonos que la discriminación
no solo se manifiesta en actos violentos, sino también en el rechazo cotidiano y en la falta de comprensión entre culturas. Gracias, Yudeli. Lo que nos has comentado muestra la discriminación retratada por Vallejo. Y esto no es un invento, es un reflejo social. Y para aterrizar en esa realidad, relacionado a nuestro presente, escuchamos ahora a Danixa. Gracias, Darwin. Ahora vamos con la descripción de la problemática. En Loreto, las comunidades indígenas del Daten del Marañón fueron objeto de insultos racistas y mensajes que incitaban a la violencia en las redes sociales, luego de iniciar una paralización para solicitar mejoras en la educación intercultural bilingüe. Los calificativos ofensivos como salvajes o analfabetas evidencian una situación grave de intolerancia y vulneración de los derechos humanos. Ahora vamos con el análisis de esta problemática. Esta problemática nos revela la persistencia del racismo estructural hacia los pueblos originarios y demuestra cómo los prejuicios históricos continúan influyendo en la opinión pública. Los ataques virtuales no solo dañan la dignidad de las comunidades, sino que también buscan deslegitimar sus demandas en materia educativa, reduciendo su protesta a estereotipos xenófobos. La intervención del Ministerio de Cultura y la solicitud por parte de la PNP y el Ministerio Público evidencian la necesidad de fortalecer mecanismos de protección y justicia frente a los discursos de odio, así como de promover un entorno social que valore la diversidad cultural y rechace toda forma de discriminación. Ahora, ¿qué relación hay entre el caso actual y la ODS 16 o 10? Pues en este caso hemos elegido la ODS 16, que es paz, justicia e instituciones sólidas, ya que los ataques racistas contra comunidades indígenas reflejan la ausencia de una convivencia pacífica y la vulneración de los derechos fundamentales. Este tipo de violencia simbólica rompe la armonía social y cuestiona la capacidad de las instituciones para garantizar protección, justicia y respeto por la diversidad cultural. Gracias, Danixa. El día de hoy nos has enseñado cómo tristemente vemos que la intolerancia aún está presente en nosotros, pero Vallejo reflexionó sobre el poder de la desigualdad y la mirada hacia el otro en sus obras y en su poesía. Por eso escucharemos ahora a Chensi. Muchas gracias por el pase, Darwin. Y efectivamente, el día de hoy les voy a recitar un poema que ha sido inspirado en un poema muy conocido de César Vallejo, titulado Un traspié entre dos estrellas. Este título lo elegimos porque se relaciona directamente con nuestra problemática de la discriminación. Un pie que significa tropiezo y entre dos estrellas, que hace alusión a la diferencia de clases sociales, nos habla sobre la lucha constante de la clase baja por salir adelante a pesar de las diferencias y de los rechazos. Sin nada más que agregar, espero les guste. Patrones, con vuestros empleados, qué olor a humanidad. No os bañáis, cochinos, ni os perfumáis, cochinos, al recibir el gaje de la tierra. Patrones, con vuestros albañiles, con vuestros carpinteros, con vuestros cocineros, con vuestros vaqueros, con vuestros cocheros, con vuestros relojeros. Comen de vuestras almas todas las tardes. Patrones, ¿qué hacéis ahí, apiñados, bajo el desdén de las herramientas? ¿Qué hacéis ahí, brazos cruzados, sentados sobre un banco, de esperas, de bostezos y de angustias? Patrones, hay un desdén entre dos estrellas. Vosotros no lo veis, pero el pobre
Sí, lo mira. Gracias, Chensi. Ahora, para abordar otro tema literario de César Vallejo, cedo el paso a Ruperto, quien nos hablará sobre otro cuento que refleja también la irracionalidad de las personas, con relación a la discriminación y el contexto social. A nuestro análisis especial de Cátedra Vallejo. Hoy nos adentraremos en uno de los relatos más perturbadores y profundos del maestro César Abraham Vallejo Mendoza. César Vallejo es uno de los escritores más importantes de la literatura peruana y latinoamericana. Se caracterizó por una profunda sensibilidad social y humana en sus obras narrativas, en sus cuentos, especialmente en los relatos como Los Kainas. Vallejo buscó denunciar las injusticias, la desigualdad que afectaban a los sectores más vulnerables del Perú, especialmente en el cuento. Refleja su interés por visibilizar la dura realidad de los mineros andinos, quienes trabajan en condiciones inhumanas, expuestos al frío, a la pobreza, al abandono estatal. Con Los Kainas, Vallejo representa un caso social que va más allá de una simple descripción de vida minera. A través de un estilo directo y conmovedor, evidencia la explotación laboral, a falta de derechos y la profunda deshumanización que enfrentan los trabajadores en intensos maltratos psicológicos que se encuentran. Detrás de cada historia de trabajo extremo existe una vida marcada por el sufrimiento, la resistencia y la injusticia. Así el cuento se convierte a un llamado a reflexionar sobre la dignidad humana y la necesidad de un cambio social. Podemos, analizando Los Kainas, es un cuento de la vida dura y aislada de los mineros andinos. Vallejo nos muestra cómo los trabajadores llamados Kainas viven en condiciones extremas, soportan frío, pobreza, el abandono del Estado, el abandono de la sociedad, y los personajes se resignan a un trágico e inevitable sufrimiento de desigualdad, de solidaridad, de injusticia social. En consecuencias de esta omisión son catastróficas: la deshumanización colectiva, donde los habitantes pierden su identidad, se comportan a tal manera de que piensan que son monos. Se vuelve en una sociedad inevitable de controlar. En conclusión, Los Kainas es una crítica profunda a la fragilidad de la razón, de la injusticia social que se vive hasta la actualidad en nuestro país. Hemos llegado a la parte final de este análisis profundo sobre Los 2 horas y la visión humanista de César Vallejo. Lo que descubrimos hoy es que la discriminación, el conflicto cultural y la violencia descritos por Vallejo no son parte del pasado. Lamentablemente siguen vivos en nuestra sociedad. Pero Vallejo no solo denuncia, nos entrega una ruta para cambiar. Nos invita a preguntarnos: ¿estoy mirando al otro con respeto? ¿Estoy reproduciendo prejuicios sin darme cuenta? Solo reconociendo la dignidad del otro podemos transformar verdaderamente nuestra sociedad. Si este análisis te hizo reflexionar, dale me gusta. Y si crees que el respeto debe estar por encima de cualquier otra diferencia, por favor comparte el video para que más personas reflexionen sobre la discriminación. Y coméntanos qué injusticia en tu entorno te impulsa a cambiar la realidad. Gracias por acompañarnos hasta la parte final de este video y nos vemos en el próximo video para seguir construyendo una sociedad más justa.